La paz de Dios sea con todos ustedes. Soy Luis Villarreal y esto es Escudriñando las Sagradas Escrituras. Hoy iniciaremos una serie de estudios bíblicos que he utilizado durante 43 años para preparar obreros y maestros en iglesias locales. Esto lo he diseñado durante todo este tiempo porque considero que son eh, bases fundamentales para el conocimiento de todo cristiano que debe ser impartido por los pastores y maestros a sus congregaciones como lo hemos hecho y que son necesarios para que no seamos extraviados en el conocimiento de la palabra y para que no estemos aceptando no se nos engañe con falsas doctrinas y enseñanzas. Así que iniciamos con lo primero que usamos nosotros para enseñar a cualquier persona antes de convertirse y después de convertidos. Vuelvo a decir, lo hacemos porque queremos dar y hemos dado con esto herramientas a los maestros y pastores en muchas iglesias locales durante mucho tiempo. Acá trataremos de hacerlo, sintetizarlo o simplificarlo para que no sea tan extenso. Hay dos evangelios que deben ser usados para discipular. Este es un sistema que hemos hecho como discipulado bíblico, es decir, enseñar las escrituras para que las escrituras sea la que transforme al hombre y sea con el Espíritu Santo las dos fuentes de alimento espiritual para que demos frutos como hombres y mujeres de Dios. El Evangelio de Lucas puede leerlo cualquiera persona sin tener una guía. Puede leerlo y entenderlo porque es una narración que hace Lucas junto con el libro de los Hechos se entiende que es un griego, Teófilo, por su nombre, amigo conocido de él, era un hombre notable. Pero si yo como maestro, como pastor, quiero enseñar las bases fundamentales sobre Jesucristo, lo primero que debe saber un inconverso o un nuevo cristiano al que estemos ganando para el Señor, los que estemos discipulando, es quién es Jesucristo. Debe verlo como Dios, debe ver su presencia, debe ver su preexistencia, debe ser visto como Dios hecho hombre. Entonces, para eso yo uso los primeros textos del libro del Evangelio de Juan. Y vamos a usar hoy los versículos del capítulo 1, del 1 al 5 y el versículo 14. Con estos versículos, la Biblia tiene versículos, no versos, porque no es poesía, aunque hay libros poéticos, ¿verdad? Como Cantar de los Cantares, los Salmos y demás. Eso todo lo estaremos viendo en estos estudios. Es decir, vamos a tener un panorama de todas las escrituras de Génesis y Apocalipsis. Vamos a tener también en estos estudios una síntesis de la historia de la iglesia. Cuando hablamos de la iglesia no estamos hablando de denominaciones, sino del cuerpo de Cristo. Entonces, de nuestro fundador y nuestro Señor. Vaya al libro de Juan. En este momento usted puede ahora ver del libro de Juan los versículos 1 al 5. Juan 1 al 5. Y si yo leo de esta manera, cualquier inconverso, cualquiera que no conoce, no va a entender de pronto, pero usted como hombre que va a enseñarle y mujer que les va a enseñar, y usted es solamente recordándole lo que usted ya sabe, vamos a leer así. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Cuando me habla del principio, inmediatamente usted ¿qué va a pensar? Usted va a pensar en el Génesis.
Entonces, ¿cómo podemos sustentar esto? Las dos palabras clave en este texto es principio, palabra o verbo. Principio, palabra o verbo. En el principio era el verbo. Y el verbo dice, era con Dios, y el verbo era Dios. Esa es fundamental para conocer al Señor. La misma palabra en griego que usa aquí el apóstol Juan es la misma palabra que se usa en la traducción cuando habla de principio, la traducción que hace Ptolomeo II del Pentateuco, cuando hace que 72 sabios, entre los cuales, recomendados por el rabinato judío en los años 200 y tantos, 50 antes de Cristo, empiezan la traducción de la Biblia hebrea al griego, allá para Alejandría. Entonces, se hace una traducción al griego de los textos hebreos fidedignos en esa época. Sabemos que hoy en día quizá la fuente de los textos hebreos del Antiguo Testamento es los rollos de Qumrán que se encontraron allá en las cuevas del Mar Muerto, que fueron custodiados y escritos por los esenios. Entonces, es la misma palabra que se traduce del hebreo al griego. En principio es la misma que usa Juan cuando dice principios. Entonces vamos al Génesis. ¿Y qué dice Génesis? Eso es decir, la palabra cuando dice principio aquí de Juan me lleva inmediatamente al Génesis. Y dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Está hablando de que el verbo, dice, era en el principio, antes de la creación del cielo y de la tierra. Ya el verbo era, pero dice que el verbo era Dios. Y Dios es eterno. Entonces me está diciendo que el verbo era y es eterno, era y es Dios. Entonces yo tengo que identificar aquí el verbo. ¿Quién es el verbo? Entonces ya vemos esto y ahora cuando dice hizo los cielos y la tierra, y voy a leer Juan 2, este era en el principio con Dios. Cuando dice Dios se está refiriendo a Dios Padre, pero dice que el verbo era en el principio con Dios. Y eso vamos a leer nuevamente de Génesis del 1 al 3. Del Génesis 1 al 3. El Génesis 1 al 3 me dice así. Leemos nuevamente. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y leo el 3. Y dijo Dios, dijo Dios. Inmediatamente me está identificando que el verbo dijo, la palabra dijo, Dios, sea la luz, y la luz fue hecha. Entonces estoy viendo que Dios no usa sus manos, sino dice. Ahí estoy identificando el verbo. Es la palabra de Dios Padre, pura, sin contaminación. Pura, sin contaminación. Entonces, vamos entonces ahora a ver en San Juan 1:3, que dice, dijo Dios, estoy identificando al verbo. Voy a ver acá, ahora, cómo yo puedo sustentar esto. ¿Cómo lo puedo sustentar? A través de las epístolas. No permitas que nadie te enseñe algo que no esté sustentado con las epístolas. ¿Cuál es la razón por la cual no puedes permitir que nadie te enseñe algo que no esté sustentado con las epístolas? Las epístolas fueron escritas
por los apóstoles, y a los apóstoles nuestro Señor Jesucristo le encomendó en el libro de los Hechos, enseñen lo que yo les he enseñado, pero también cuando los apóstoles reciben el Espíritu Santo, y eso lo vamos la próxima semana a ver, son inspirados por Dios para que enseñen a la iglesia. Cuando habla de la iglesia está hablando judío, griego y gentil, como dice el apóstol Pablo. Entonces, esas epístolas son las que nos enseñan lo que el Señor Jesús, lo que Dios Padre quiere que sepamos nosotros y cómo quiere Él que nos conduzcamos y qué quiere Él que creamos. Entonces, las epístolas son las que sustentan la doctrina. Si algo no está sustentado con las epístolas, no es doctrina. Quiero hacer un paréntesis también, porque de eso se trata el discipulado. Las experiencias no hacen doctrina. Las experiencias que yo tenga no hacen doctrina. Yo no puedo basar mi vida en sueños, sino en las escrituras. Dios me puede mostrar cosas en sueños, me puede revelar cosas en sueños, y de hecho también lo hace a través de una palabra de profecía, y se va a cumplir y Dios me lo va a mostrar. Pero para eso tengo que tener un conocimiento de las epístolas, y eso lo vamos a ver a través de estos estudios bíblicos, si Dios nos los permite y nos da la capacidad, porque aunque tengamos todo el conocimiento bíblico y secular, dependemos del Espíritu Santo. Recuerden que la palabra de Dios, la Biblia, es espiritual. Narra hechos terrenales y carnales, porque las escrituras sagradas que tenemos nosotros, conocemos como Biblia, es la única que muestra al hombre con todos sus defectos. Los otros libros religiosos, ¿qué hacen? Los otros libros religiosos muestran al hombre impoluto, a sus líderes como algo impoluto. Acá no, muestra a David como un hombre pecador, muestra a Abraham con los defectos que tuvo cuando se fue a Egipto, muestra a Isaac, a todos, exceptuando a dos tipos que podemos decir tipos de Cristo en el Antiguo Testamento, que son José y Daniel, pero aún ellos tenían que rogar por sus pecados, porque no hay nadie perfecto, solo nuestro Señor, solo Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces, seguimos acá. Ya hemos identificado que Dios Padre, y aquí lo dice en el versículo 2 de Génesis, así, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. El Espíritu de Dios está diciendo Dios y su Espíritu, y el Verbo, y dijo Dios. Esto se está hablando de Padre, Hijo y del Espíritu Santo. Entonces aquí vamos a volver a Juan, y entonces dice Juan 1:3 aquí, todas las cosas por Él, ¿por quién Él? El Verbo, fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Entonces yo voy a leer de Colosenses 1:16, así dice, porque en Él fueron creadas todas las cosas, y dijo Dios, recuerde, en el principio de la creación, antes que existiera todo, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, ángeles, principados y potestades invisibles. Dice, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él, Verbo, y para Él, por medio de Él y
para Él. Entonces estamos viendo que Colosenses se está refiriendo aquí, el apóstol Pablo, inspirado, como dije, por el Espíritu Santo, nos está revelando que Jesucristo es creador de todas las cosas, con Dios Padre y el Espíritu Santo, y por Él y para Él fueron creadas. Él es el Señor. Eso me está indicando que Él es el Señor, es decir, es el dueño. Es el dueño. ¿Qué dice Filipenses? Dice que no se estimó ser igual a Dios, sino que se humilló hasta la muerte de cruz. ¿Por qué se humilló hasta la muerte de cruz? Porque la muerte de cruz es la muerte más humillante, era la muerte más vergonzosa. Ahí morían en la cruz los criminales más despreciados, los esclavos que habían huido, y esa era la razón de estar en una cruz, para que fuera dos cosas: una muerte lenta y dolorosa, pero para que fuera una muerte vergonzosa pública durante días. Aproximadamente duraban 3 días allí. Entonces, vamos a Hebreos 11:13. Siempre es importante confirmar con varias epístolas. La razón es que la palabra no se contradice. Y tenemos que acá hacer un pequeño alto antes de entrar a Hebreos 11:13, que nos confirma esto. Y es para decirles que tomen en cuenta 2 leyes fundamentales de la hermenéutica. ¿Qué es la hermenéutica? La hermenéutica es la ciencia que por sus leyes nos enseñan a interpretar todos los textos, cualquier texto. En este caso estamos hablando de hermenéutica bíblica. ¿Qué nos dice? La primera, la Biblia es su propio intérprete. La Biblia es su propio intérprete. Por eso que yo debo interpretar la Biblia por el Espíritu Santo, que es el que lo inspiró y el único que me puede guiar. El intelecto humano no puede interpretar la palabra. No, porque esto es espiritual. Y esta palabra también tiene que creerse por fe y para fe. Cuando yo la creo por fe, me va a añadir fe. Entonces, es su propio intérprete, porque la Biblia no se contradice. La Biblia se sustenta a sí misma. Y un texto me va a aclarar otro. Por eso es necesario también usar textos paralelos, que es textos que hablen del mismo tema. Esos me van a ilustrar. Otra cosa importante, yo no debo depender de que un hombre sea el que me diga qué significa la Biblia. No, porque los que enseñamos la palabra tenemos que enseñar bajo estos parámetros, dependiendo del Espíritu Santo, repito, y no me canso de repetir eso, no basándonos en nuestro propio conocimiento, nuestro intelecto o nuestra propia experiencia, no, sino dependiendo de él. Además de esto, tenemos que saber que las Escrituras se van a complementar y son luz, que lo vamos a ver acá. ¿Por qué es luz? Porque son inspiradas por el Espíritu Santo. Y también tenemos que no tomar un texto. Hay gente que toma un texto bíblico y ya hacen una doctrina de ese texto bíblico, o supuestamente dicen que Dios le habló con un texto bíblico sin tomar en cuenta qué dice antes y qué dice después. Cuando nosotros citamos estos textos bíblicos, usted le recomiendo que lea lo que dice antes y lo que dice después, para que le haga más luz y le dé más luz. Vamos entonces a Hebreos 11:3. Estas leyes las vamos a estar repitiendo durante los estudios bíblicos. Dice, por la fe entendemos. ¿Qué dije? La Biblia tiene que creerse por fe. Dios a nadie jamás le va a demostrar que Él existe. ¿Usted cree que
¿existe Dios o no lo cree? Dios no lo va a obligar a usted. ¿Usted cree que la Biblia es inspirada por Dios? Le va a traer fe y Dios lo va a alumbrar. Si usted no cree que es inspirada por Dios, entonces usted seguirá en la oscuridad. ¿Sí? Entonces, dice, por fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. En el principio era el verbo, ¿y qué dijo? Y dijo Dios. Ahí está la explicación, ¿verdad? Por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Ahí está el principio. En el principio no había nada, solamente Dios que es eterno. No había nada, solamente Dios que es eterno. Entonces, el universo fue hecho de lo que no se veía. Dios es el único que tiene poder para hacer la materia y tiene poder sobre la materia, Dios. Entonces, cualquier otra persona que pretenda que lo puede hacer, como el sueño de los alquimistas, está tratando de ser como Dios y al final va a ser destruido o avergonzado. Entonces, aquí vamos al versículo 9 de Juan, 9 de Juan, 9 de Juan. Y con esto estamos ya terminando. 9 de Juan. Yo le voy a pedir, por favor, que todos ustedes, los que tengan preguntas, las puedan hacer acá en los comentarios y nosotros trataremos de al estudio siguiente contestar esas preguntas. Si no se las contestamos por escrito, trataremos de hacerlo a través de este medio. 1.9 que dice: aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Ahí está. ¿Qué dice Juan 14.6? Si yo pongo Juan 14.6 comparado con este, ¿qué dice Jesús de sí mismo? Yo soy el camino, la verdad y la vida. El camino, la verdad y la vida. Nadie, dice Jesús, viene al Padre si no es por mí. En Él estaba la luz. Cuando habla de la luz, aquí habla de develar lo oculto para el hombre, pero develarnos también a Dios y a nosotros mismos. En Él estaba la luz. Él es el que nos muestra a Dios. Dice que Hebreos, acá en el libro de Hebreos, que es la imagen misma de su sustancia. Hebreos. Entonces, Él es quien nos revela a Dios y a través de su Espíritu, Él es quien nos hace conocernos y nos devela a nosotros mismos. Dice Hebreos 1.3 así: el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, es decir, Él nos revela a Dios, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, sustentando más lo que acabamos de explicar como creador, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados. Es decir, Él nos revela nuestros pecados porque Él es impoluto y nos hace ver nuestra necesidad de salvación y también nos hace ver que el único que nos puede salvar es Él, Dios hecho hombre. Entonces, yo quiero que veamos, ya para concluir lo que queremos ver hoy, sobre Jesucristo, así. Si yo voy aquí a Juan 1.14, ¿qué me dice? Juan 1.14. Y aquel verbo, para que ya tengamos una identificación plena y concreta, dice, y aquel verbo, ¿cuál verbo? El que dice que era en el principio con Dios y que era Dios. ¿Fue hecho qué? Carne. Era Dios, el Espíritu Santo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios.
pero fue hecho carne. ¿Quién fue hecho carne? Y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito, el único Hijo, el primero del Padre, lleno de gracia y de verdad. Entonces, aquí esto yo lo puedo ver en Lucas, en la narración de la encarnación de Cristo y del nacimiento de Cristo, 2, 1 al 20, y lea todo Lucas anteriormente, y Mateo 1, 18 y 2 del 1 al 2. Puedo ver el nacimiento de Cristo. Ese verbo se hizo carne, es decir, que Dios se tenía que hacer carne para poder salvarnos, porque tenía que vivir y padecer como un ser humano, siendo impecable, y morir en la cruz siendo inocente, para que fuésemos nosotros salvos. Entonces, el apóstol Pablo acá lo confirma en primera a Timoteo 3:16. Primera a Timoteo 3:16. ¿Qué dice? Para sustentarlo con las epístolas. Dice, indiscutible grande es el misterio de la piedad. El misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Dios hecho carne, el verbo hecho carne. Justificado en el Espíritu. Este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Recuerda a Juan, visto de los ángeles, le servían. Predicado a los gentiles. ¿A qué estamos predicando? A Cristo. A los gentiles, a los que no conocen, no son judíos. Y a los inconversos, ahora puede ser una traducción, una acepción de esa palabra. Creído en el mundo ha sido creído Cristo. Inclusive, ya hicimos un estudio sobre la historicidad de Cristo. El mundo sabe que existió, aunque sean ateos. Pero creído también por los que le hemos entregado nuestra vida a través de toda la historia de la humanidad, después de su muerte y su resurrección, recibido arriba en gloria. ¿Dónde está nuestro Señor Jesucristo? A la diestra del Padre. ¿Cómo se presenta en nosotros? Por el Espíritu Santo. Con eso hemos terminado nuestro estudio de hoy y esto seguiremos el próximo martes. Vamos a hacer una oración por usted ahora y bendecimos a todos y cada uno de ustedes que nos escucha en este momento. Padre Celestial, en el nombre de Jesús, mira a cada uno de los que nos está escuchando y que sea tu Espíritu Santo el que les enseñe y el Maestro. La paz de Dios sea con todos ustedes. Yo los amo, el Señor los ama mucho más. Hasta el próximo martes.